Buen día. En esta ocasión trabajaremos el capítulo número 2, el contexto administrativo, restricciones y desafíos. Para efectos de este capítulo, ustedes deberán completar la lectura de Bajo el reflector del gerente trabajando sobre el caso del hotel el Taj Mahal de Mumbai y sobre una acción que se desarrolló. Para efectos de esta sesión, explicándoles este apartado del libro de administración de Robbins para su clase de administración de 1, deben generar la lectura de este apartado. Es sumamente importante y les dará un contexto, ya que yo mencionaré algunos puntos sobre esto, pero deben generar la lectura. Este capítulo particularmente nos habla acerca de la visión del gerente, el gerente omnipotente o simbólico. Aquí visualizamos una opinión acerca de la parte omnipotente es el que sabe, conoce y anticipa todas las cosas. Así que la visión omnipotente del gerente es la visión que prevalece que los gerentes son directamente responsables del éxito o fracaso organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que un gerente debe anticiparse a cualquier situación o circunstancia que puede estar viviendo y en esta circunstancia poder trabajar y conocer que algo va a ocurrir y tener ya una respuesta a esa situación. También está la visión simbólica de que algunas situaciones ocurren que están fuera del alcance del gerente y que estos factores externos están más allá del control de los gerentes como tal, y se denomina una visión simbólica de la administración. Es decir, que el gerente no lo conoce todo, no lo sabe todo y que su fracaso no es solamente culpa de él. Y bueno, en nuestro país, Honduras, el fútbol, bueno, el deporte rey como le llaman, recuerdo que hubo un director técnico al que incluso le dieron la ciudadanía hondureña por haber llevado la selección al mundial. Así que este director técnico, al llevar a la selección al mundial, logró convertirse en hondureño naturalizado. Sin embargo, cuando llegó allá al mundial, resulta que solo jugaron como 2, 3 partidos y la selección vino de regreso, ¿verdad? ¿Y qué se dijo? No, pues es que competíamos con equipos de mayor talla, mayor experiencia, mayor aquí, que el clima, luego que los jugadores se pelearon, luego que no les pagaron, luego que... Y ahí se volvió una visión simbólica. Sin embargo, en otras ocasiones hemos visto de que algunos directores técnicos simplemente son despedidos porque no pudieron llevar a sus equipos a lo que se esperaba que pudieran hacer. Así que esta es una visión omnipotente y una visión simbólica de la perspectiva de los gerentes. Así que esta visión omnipotente de los gerentes es consistente con la imagen estereotípica del ejecutivo de negocios que toma la operación en sus manos y es capaz de superar cualquier obstáculo que se le interponga entre la organización y sus objetivos para lograr. Quiere decir que es aguerrido, que corre riesgos y que trabaja de una manera muy activa. Y una vez que el gerente no ha podido sortear esta visión, tiene que buscar estas otras herramientas y una de esas herramientas es la gestión de riesgos. Se hace un mapeo de gestión de riesgos y esto es identificar los posibles riesgos que pueda verse la organización en sus diferentes áreas y anticiparse a ello y sobre eso tener una respuesta. Y una visión simbólica es poder ver lo que está alrededor. La visión simbólica afirma que la capacidad de los gerentes para afectar los resultados se dan en materia de desempeño, se ve influenciada y restringida por los factores externos. Y aquí vemos dos posiciones. Sobre esto está el criterio gerencial, es decir, la forma de pensar de un gerente, su idea, que por supuesto está basado en la línea de sus valores, en su personalidad. Todo gerente tiene que tener una base de una personalidad y un análisis de su propio conocimiento y de su propio ser.
Sobre estas restricciones en el criterio gerencial, uno es el entorno organizacional y el otro es la cultura organizacional. Vamos a concentrarnos en este apartado, en este capítulo sobre estos dos contextos que son sumamente importantes que ustedes los conozcan. Pero a nivel, hablamos de el criterio es la forma de pensar, de hacer y de actuar de un gerente. Esta es un criterio gerencial, es decir, son las restricciones que establecen la forma de pensar y de actuar de un gerente. Uno de los puntos es el entorno externo, es decir, el entorno organizacional es todo aquello que esté alrededor de la organización y la parte de la cultura son los valores, las creencias, los ritos, las costumbres, y que tienen lenguaje y que tienen una forma de conocerse. Así que a efectos de este capítulo, voy a empezar hablándoles acerca de los conceptos de cultura organizacional. Siempre dentro de este capítulo número 2. Y esta cultura organizacional es la que determina el comportamiento de las personas. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tiene una forma de ser y de actuar. Y mucho de esto es influenciada por la cultura. La cultura son los valores, los principios, tradiciones, formas de hacer las cosas, formas de cómo se comparten los miembros de la empresa, cómo se genera una influencia, la manera de actuar, la manera de pensar. La cultura es, como les dije antes, el lenguaje, la cultura son costumbres, la cultura determina el ser como tal de una organización y la ayuda o la restringe para poder enfrentarse a los aspectos del entorno. Por eso quise explicárselas antes sobre lo que es el entorno. Debemos entender muy bien estos conceptos, ya que nos seguirán llevando en la secuencia a los siguientes puntos, especialmente en los capítulos 5 y 6. Bueno, todo está entrelazado al final. Así que, por ejemplo, ¿qué es una cultura de una organización? En nuestro país, el desayuno, pues normalmente son que una burrita, ustedes saben, frijolitos, tortita de maíz y todo eso. O una baleada, tortita de harina, frijolitos y eso. Bueno, según el gusto. ¿Cuál podría ser la diferencia en la base de la cultura? Entonces, la diferencia en la base de la cultura es, ok, ¿a qué horas hacemos el desayuno? Pues uno de mis jefes decía, uno al trabajo llega comido. O sea, que usted llega desayunado de su casa, no se va a desayunar al trabajo. En algunos otros, por cultura, el gerente permite que las personas coman en su trabajo. Entonces entran a trabajar a las 8 de la mañana, luego se ponen de acuerdo, mandan a comprar lo que van a mandar a comprar, si es que mandan a comprar, o se detienen un poco y luego se sientan a trabajar 8:10, 8:15. Pero en algunas otras organizaciones la entrada es a las 7 o a las 8 de la mañana y desde esa hora se está trabajando y pues para comer está la hora del almuerzo, ¿verdad? De lo contrario, olvídelo porque no hay tiempo para más. Y eso también es parte de la cultura. Así que la cultura organizacional establece incluso esa costumbre. Es decir, ¿se come o no se puede comer en el escritorio? ¿Se puede o no se puede tener qué cosas cerca o en el espacio de trabajo? Se permite que los compañeros estén jugando bromas en el espacio de trabajo. Se permite que los colaboradores, aunque no necesiten el aparato celular, lo puedan tener. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Se permite culturalmente el uso de redes sociales dentro de la jornada de trabajo. Al decirlo culturalmente es porque se permite que esté abierto o simplemente se permite organizacionalmente porque es una herramienta para trabajar. Así que la cultura organizacional puede ser incluso la celebración de los cumpleaños, vamos a comer aquí o vamos a comer fuera. No, vamos a celebrárselo aquí y los que realmente nos llevamos bien con el compañero de trabajo, salimos con el compañero de trabajo, invitamos al jefe y el jefe decide si va o no va.
El jefe puede ser, lo invitamos siempre, pero nunca va porque es su cultura, es decir, porque le gusta mantener pues una cierta separación con el resto de sus subordinados. O es el gerente, es el que permite y dice, bueno, hagamos esto, hagamos aquí. En casi todas las organizaciones se manejan ciertas bases de comportamiento. En nuestro país, por ejemplo, a las mitad de la tarde, 3, 4 de la tarde es la hora del café. Normalmente hay una percoladora, las personas se detienen un momento, se toman una tacita de café, pues se manda por una semita entre todos, pasa la señora, es decir, es parte de la cultura. Incluso organizaciones que la señora de la limpieza y el conserje son utilizados como los mandaderos de todos, no es su trabajo, pero la cultura lo permite. Había una organización donde el conserje les decía, mi trabajo no es hacerle sus mandados, si se los voy a hacer es porque me va a dar una propina. Y la señora de limpieza pues simplemente no salía de la oficina porque no era su trabajo andarle haciendo mandados a nadie. Y en otras organizaciones sí se permite, y eso también es cultura organizacional. Así que los miembros de la organización aceptan y se someten a la cultura. Dentro de la definición de la cultura organizacional implica 3 cosas. En primer lugar, la cultura es una percepción. Eso es algo que tenemos que entender. Es invisible e intangible, pero los empleados la perciben en lo que le experimentan dentro de la organización. En segundo lugar, la cultura organizacional es descriptiva. Tiene que ver con aquello que los miembros de la organización perciben y cómo la describen, más allá de que les guste o no. Por último, aunque los empleados tengan diferentes antecedentes o trabajan en distintos niveles organizacionales, todos ellos tienden a describir la cultura de la empresa en términos similares. Esto es la cultura compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura organizacional mantiene como ciertas visiones, que es lo que yo los ejemplos que les he estado dando. Sin embargo, incluso existen cuestiones como el lenguaje. Si yo les hablo en una institución financiera sobre productividad, me van a hablar sobre cantidad de préstamos que se colocaron, o me van a hablar acerca de cantidad de clientes que se agregaron, pero clientes con una cuenta pues más o menos, ¿verdad? Fuerte. Si hablamos de productividad en una maquila, hablaríamos sobre cantidad de prendas, independientemente a lo que se dedique la maquila. Pero si yo hablo de productividad en un restaurante, hablaría de cantidad de producto, de desperdicio. Así que, y eso estoy hablando de la misma palabra en diferentes lugares, y eso se llama también cultura. Cosas como, por ejemplo, los feriados del mes de octubre en Honduras eran parte de la cultura. Antes nos daban los feriados los viernes o los lunes, dependiendo del día que caía. 3, 12 y 21 les dejo de tarea para que investiguen qué estamos celebrando en esas fechas, que son significativas en nuestro país y eran parte de nuestra cultura. Sin embargo, vean qué interesante que el gobierno central hace un cambio y nos modifica la cultura. ¿Qué quiere decir? Que pasó de ser 3 feriados celebrando fechas institucionalizadas que eran determinantes para nuestro país a llamarse feriado morazánico. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en consideración. Dentro de este feriado morazánico, pues nos programábamos distinto. Ahora es una semana larga, de miércoles a lunes. Ahora con la pandemia que nos vuelve a cambiar la cultura y cambia la forma de hacer y de pensar. Pero la cultura organizacional es todo aquello que envuelve el comportamiento de las personas dentro de la organización. En muchas organizaciones se trabaja, por ejemplo, en cómo afianzar. Por ejemplo, yo me puedo sentir con toda la libertad de poder desarrollar nuevos proyectos, nuevos programas, nuevas ideas, darlas a conocer a mi jefe, porque eso es la cultura. Eso se permite y eso es normal y el jefe siempre está, también existen otras culturas donde dicen, no, calma Ruth, mira, hay que esperar un poco, vamos a replantear, hay que pensar, no nos adelantemos.
Eso es la cultura. Entonces, en base al comportamiento del gerente, vean que estamos hablando aquí del gerente. Yo no les he hablado de las personas solamente. Es el gerente el que determina el comportamiento de las personas en el trabajo y establece la condición de la cultura. Así que la cultura compartida es cuando yo, con otras personas, compartimos una misma visión y somos impulsados dentro de nuestro espacio de trabajo. Así que la cultura como tal puede existir de dos formas. Culturas fuertes, que voy a mostrarles en este momento, y vamos a ver dos tipos de organización, y culturas más débiles. ¿Qué pasa con las culturas fuertes? Las culturas fuertes los valores son compartidos por la vasta mayoría del personal. Son culturas donde yo creo, conozco y acapa, defiendo la organización y conozco cuáles son los valores, los principios, los detalles, y me preocupo por lo que esté pasando y me comprometo con la organización. Y estoy buscando siempre la forma de desarrollar mejor mi trabajo por la imagen de la institución, por mi imagen personal, profesional. La cultura fuerte también se transmiten mensajes consistentes sobre aquello que es importante. Es decir, al decir consistente, así como lo piensa el gerente general, lo piensa el mando intermedio, el supervisor, hasta bajar a la parte operativa. Las culturas fuertes, casi todos los empleados pueden citar anécdotas de la historia de la compañía y de sus personajes sobresalientes. Es decir, que los trabajadores conocemos qué es lo que ha pasado, estamos informados qué es lo que ha pasado y conocemos detalles de la organización porque nos importa, porque nos interesa. En las culturas fuertes, los empleados sienten una profunda identificación con la cultura organizacional y son parte de ella, a cuidarla y a salvaguardarla, a cumplirla y a hacer que la organización prevalezca y mejore. Dentro de las culturas fuertes también existe una sólida conexión entre los comportamientos y los valores compartidos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que en los valores como tal es lo que se pone en la base. Entonces, ¿dónde se escriben los valores? Pues se ponen en los primeros años. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, mucho gusto, fíjese qué tal. Si culturalmente yo fui enseñada a hacer, yo fui enseñada a hacer, a mí me trataron con respeto, yo voy a tratar con respeto más fácilmente. Y no solo por la imposición de que mi mamá o mi papá me dijera, usted tiene que tratar con respeto a sus mayores. No, yo fui enseñada a mí me trataban con respeto. No importa quién sea, yo debía tratar con respeto a los demás, independientemente de quién fuera, la clase social, la parte económica, si fuera mi tío, mi primo. Es decir, fui enseñada. Entonces, culturalmente, en la base de mis valores, yo soy muy afín a organizaciones con cierta base de valores fuertes. Cuando las organizaciones, yo he visto, me pongo yo de ejemplo, que sus valores no están correctamente cimentados y no se trata a las personas con respeto, yo incluso he renunciado de esas organizaciones porque no comparto los valores, no comparto la manera de actuar de los gerentes, me siento incómoda. Hago mi trabajo, procuro hacerlo con excelencia profesionalmente, pero yo no comparto los comportamientos y no comparto los valores y entonces decido irme. ¿Qué quiere decir eso? Que mi conexión entre los comportamientos y los valores compartidos tiene que existir. Ahora veamos las culturas débiles. Las culturas débiles, los valores son compartidos por ciertos grupos, por ciertas personas, y normalmente son los integrantes de la alta gerencia, es decir, las cabezas. Con respecto a esto, les voy a dejar un pequeño ejemplo como una anécdota para que ustedes la puedan leer. Que no será evaluada, simplemente será una anécdota que ustedes, pues, a algunos les causará gracia, pero tiene todo el sentido. La cultura, en las culturas débiles, la cultura transmite mensajes contradictorios sobre aquello que es importante. Entonces, mientras me están exigiendo a mí que sea excelente con los clientes,
y que vaya y cobre a tiempo, a mí me retrasan mi salario. Entonces existe una contradicción. Mientras yo debo tratar con respecto al cliente, a mí me gritan para hacer las cosas. Es que entonces existe, y eso lo que hace es erosionar el comportamiento de las personas dentro de la organización. Los empleados tienen conocimientos muy limitados de la historia de la compañía y de sus personajes sobresalientes. ¿Qué quiere decir? Los trabajadores no están interesados en conocer cómo funciona la empresa, qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Los empleados se identifican muy poco con la cultura de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente no les interesa y llegan a trabajar y el comportamiento de la organización no es acorde al comportamiento de los trabajadores. En las culturas débiles, los comportamientos y los valores compartidos tienen poca relación entre sí. Es decir, yo simplemente hago mi trabajo, vengo a trabajar porque ni modo, este es el trabajo que pude conseguir y me aguanto. Y no lo hago porque quiero, sino porque tengo la necesidad de trabajar y el día que pueda conseguir otro trabajo, pues automáticamente agarro mis calaches y me fui. Así que esa es la diferencia, es decir, cuando nosotros logramos establecer una cultura fuerte, comprometemos a los trabajadores más allá del simple hecho de que llegan a trabajar. Esto es un pequeño resumen y ustedes tienen que leer los conceptos, las explicaciones. Bien, dentro de las dimensiones de la cultura organizacional existen estos puntos. La cultura organizacional tiene varias dimensiones. Uno, la atención al cliente, la orientación a resultados, la orientación a la gente, la orientación a equipos, agresividad, estabilidad, innovación y toma de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de estas aristas se van orientando los grados en que los gerentes se enfocan a las organizaciones. Es decir, por ejemplo, una cultura organizacional orientada a la agresividad es el grado en que los empleados son más agresivos y competitivos que cooperativos. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez estaban en una sala de reuniones varios altos directivos de una empresa y era un sábado y culturalmente en la mayoría de las empresas, de las organizaciones, los sábados, ya viernes, pues las personas se van en ropa un poquito más informal, tipo camisetas tipo polo que se le llaman, o en pantalones tipo jeans, y con ropa un poquito menos formal, ¿verdad? Pero no mal vestidos. Entonces estaban en una reunión un sábado alrededor de las 11 de la mañana para discutir una cuestión. De repente el presidente de la empresa que les comento se para y dice, yo lo que veo es que ustedes ni siquiera se visten para el éxito. Y le dijo a una persona, fulano de tal, ponete de pie. Y la persona pues casualmente se había puesto un pantalón de tela y una camisa de botones y entonces estaba ahí, pero no sé, se veía, y los demás andaban tipo jeans, que les digo, y así, ¿verdad? Y le dijo, párate, y les dijo, mira, así es como se debe vestir un representante de nuestra organización. Así es como debe andar para poder atraer mejor a los clientes, para tener una imagen de éxito, para poder... Eso es un grado de agresividad. Si dentro de su base de valores eso no está, usted difícilmente va a poder trabajar en una organización así. Organizaciones orientadas a resultados. Son organizaciones, grado en el que los gerentes se enfocan en el logro de resultados más que en la manera de alcanzarlos. ¿Qué quiere decir? Que el fin justifica los medios. No importa cómo llegué a la meta, yo llegué. Te robé tantos clientes, vos vendes motos y yo vendo, qué sé yo, carros y trabajamos en la misma empresa y te robé los clientes. O eran de tu área y yo me los jalé para la mía. Entonces, no importa cómo lo hice, yo lo hice, aquí están. Orientación a la gente, grado en que las decisiones administrativas toman en cuenta los efectos que tendrán en la gente que conforma la organización.
Entonces, antes de tomar decisiones, ¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué va a pasar si tomamos esta decisión? ¿Van a disminuir sus beneficios? ¿Qué va a pasar? Entonces, la cultura organizacional siempre es determinada por los gerentes, basada en sus valores propios, pero también se atrae más a personas que comparten una misma base cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que comparten un estilo de pensamiento similar. Y sobre este estilo de pensamiento similar, las personas podemos acoplarnos más o menos a lo que es la organización y lo que se espera de nosotros para trabajar dentro de ella. Y aquí ustedes pueden pues, ver algunos otros ejemplos. Así que la cultura organizacional determina el comportamiento de las personas en el trabajo. Y los orígenes de la cultura suelen hallarse en la visión de los fundadores. Se los he repetido desde hace rato. Es el gerente, es la cabeza quien determina la cultura. Los fundadores de la empresa determinan la pauta. Yo tenía un trabajo donde me decían, ok, tu hora de entrada es a las 8 de la mañana y a esa hora, 8 de la mañana, ya tenés que estar ahí. ¿Y qué me permitían? Una tacita de café, un vasito con agua y eso. Pero yo no iba a tener la semita, la baleada ahí a la par mía. Yo ya tenía que estar comida. En algunas otras organizaciones sí, ya se los comenté hace un momento. En otra organización, yo le fui a decir a mi jefe, fíjese que es que no tuve tiempo de poder almorzar bien y no se preocupe, Ruth, siéntese, coma tranquila y después se avanza en su trabajo. Igual, yo tenía que hacer mi trabajo, tenía que cumplir con mi responsabilidad. Eso es parte de la cultura también. Entonces, la próxima vez, pues ya no le pedí permiso a mi jefe, simplemente comí y después seguí haciendo mi trabajo. O comer en el escritorio y comer en un espacio designado para el almuerzo. Entonces, todo eso son puntos que tienen que determinarse y los establece el gerente, ¿verdad? Todos los ejemplos que ya les he estado dando. Entonces, la base de las culturas fuertes y las culturas débiles, es el impulso que se debe tener en las personas para las personas. La integración de los miembros de la empresa depende de buscar personas similares en comportamiento, en visiones y en percepciones. Es decir, personas que pueden tener 10 años de estar trabajando en una organización y les gusta y siguen allí. O personas que cada vez que habla usted con ellas siempre tienen algo malo sobre la organización o le pierden el impulso. Pero muchas veces ocurre cuando son los gerentes los que avalan ese tipo de comportamiento, es decir, me quitan a mí mi capacidad de crear, de innovar, de desarrollarme. O si es el gerente que me impulsa, Ruth, hagamos esto, Ruth, trabajemos lo otro, aunque mi compañero o persona de otra área no esté tan de acuerdo, pero como es mi jefe inmediato el que promueve eso, entonces yo siento ese respaldo y ese apoyo. Hay organizaciones sumamente complejas, por ejemplo, nosotros en la universidad somos muy, muy grandes y las áreas están divididas, entonces cada departamento institucionalmente tiene su propia cultura, su propia forma de pensar, su propia forma de actuar, que quien la determina es el jefe del departamento. Hay departamentos que son sumamente amigables y el ambiente no es que sea relajado en el sentido de la irresponsabilidad, sino que no determinan una presión tan grande hacia los docentes porque se traslada la información de una forma adecuada. Entonces, la cultura tiene que bajar, es decir, en nosotros en Unavalle de Sula, desde el director de la Unavalle de Sula, hacia la subdirección académica y de la subdirección académica hacia los coordinadores y ejercen presión sobre nosotros en la parte académica, ¿verdad? Luego ejerce de la dirección hacia los jefes de los departamentos y ejercen presión sobre nosotros sobre la parte docente. Entonces, académica y docente no es igual, son similares y vuelven a caer sobre la misma persona, es decir, sobre mí como docente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? El coordinador de la carrera, que sobre todos nosotros está el jefe del departamento, tiene que canalizar la información tal
con el coordinador y hacia mí de tal manera que yo la canalice correctamente hacia el estudiante y que se genere ese cuidado respecto al manejo de la información, al uso y a los cambios, ¿verdad? La manera en cómo yo reaccione ante los cambios, ese será el impacto en ustedes como estudiantes y determina o no el aprendizaje o el crecimiento y el que se logren los objetivos de la organización, y en este caso es la formación de profesionales de excelencia para el bien de Honduras y del mundo. Así que el hecho de que las culturas y que se manejen de una manera adecuada, vean que no les estoy hablando de procesos, vean que no si les estoy hablando de líneas de comportamiento, del ser de las personas, del cómo soy yo. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso yo puedo tener 5 maestrías, 4 títulos y un montón de cosas y puede ser que no les esté enseñando absolutamente nada a ustedes. Y eso también puede ser, ¿verdad? Las empresas contribuyen a la adaptación de sus empleados a la cultura organizacional mediante la socialización, que es un proceso del que los trabajadores recién contratados aprenden cómo se hacen las cosas en la compañía. Es decir, se les va mostrando la filosofía, la idea, los criterios, por qué hacemos esto, por qué no se permite lo otro. Esto es en cuanto a la cultura organizacional y ustedes pues tienen que terminar de leer todo este contexto. Voy a regresarme a lo que son los aspectos del entorno. Recuerdan que habíamos hablado que los gerentes toman criterio en base a 2 cosas. Uno, la cultura organizacional y el entorno. Hablemos ahora del entorno organizacional. Entonces, el entorno organizacional, es decir, son aquellos puntos que están afuera de la organización, son factores y fuerzas que operan afuera y que afectan el desempeño de la organización. Este desempeño de la organización se ve afectado por varios puntos. Bueno, los aspectos globales, la parte política, social, cultural, tecnológica y demográfica. ¿Qué significa cada uno de ellos? El componente tecnológico engloba factores como la tasa de interés, la inflación, los cambios en el ingreso, la fluctuación del mercado bursátil. El enfoque del componente económico es, por ejemplo, las tasas de interés del banco, afecta en la medida en que sube el salario mínimo, aumenta el precio. ¿Por qué? Porque el salario es determinante del costo del precio, así que aumenta el salario al ser determinante del costo del producto, entonces aumenta el precio. Y eso genera inflación. Ustedes supongo que ya lo vieron en su clase de microeconomía o lo deben estar viendo ya. En este punto económico está los cambios en el ingreso, por ejemplo, ahora con la pandemia, la parte económica es la que ha provocado una reapertura apresurada y confiamos que se haya logrado de una manera adecuada la gestión y el manejo y la educación de cada uno de nosotros en el cuidado personal, ¿verdad? Que debemos tener. Vean que esta pandemia corresponde a los aspectos demográficos y socioculturales. Vamos a ver. En el enfoque demográfico tiene que ver con las tendencias que presentan las características demográficas como la edad, la raza, el nivel educativo, ubicación geográfica, el ingreso y la composición familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la suficiente educación para entender el cuidado que debo tener al exponerme al coronavirus, en esa medida yo voy a lograr evitar enfermarme, contagiarme. Es decir, ¿en base a qué? A la educación que yo tenga, a mi capacidad de comprar gel antibacterial, a mi capacidad de comprar mascarillas, a mi capacidad educativa de entender el contexto. Es decir, lastimosamente en nuestro país, muchas personas con las que yo he conversado respecto a los efectos de la pandemia y algunas condiciones, simplemente no les ha dado la gana darse cuenta de lo que está pasando. Es decir, no saben que si se contagian una vez se pueden volver a contagiar, no les interesa saber qué es lo que pasa o cómo se transmite, no entienden por qué usar una mascarilla en la boca y no en la barbilla, en la frente, en los ojos, en la cabeza o atrás de la cabeza, que la mascarilla tiene que ir
Por eso es máscara, es decir, para la cara, debe cubrirse la nariz, debe cubrirse la boca y que la persona debe siempre usarla, ¿verdad? Para evitar la propagación de esta y de otro montón de enfermedades. Así que eso influye mucho. Entonces, yo, porque tengo varios grados académicos, porque tengo una posición demográfica distinta, soy más susceptible a comprender, pero existe un grupo de población que simplemente no entiende. Y no entiende porque no se le explica. Y se lo digo porque yo he conversado y les he explicado, mire, la cosa es esta. Ay, ahora entiendo por qué. O me dicen, licenciada, entonces sí, por tal, por tal, por tal. Y esa es una condición demográfica que habla de educación, capacidad de ingresos y hay que llevarlo de esa forma. Y veamos entonces el otro enfoque, el componente demográfico es esto. Vimos el componente económico y el componente político legal que habla de las leyes. Por ejemplo, que usted siempre tiene que usar una mascarilla, hay una ley, que hay que pagar impuestos, cosas como, es cierto, use mascarilla, use gel, manténgase en su casa, pero venga, pague los impuestos, ¿verdad? Es bastante contradictorio, pero es así. Esa es nuestra Honduras. Y son las leyes. Entonces, aunque yo esté en medio de una pandemia y haya restricción de movilidad, me dicen, aquí está su factura del agua y de la energía y tiene que ir a pagarla, ¿verdad? Le vamos a esperar unos días, pero vaya, pague, o se la vamos a cortar. Eso es un enfoque legal y de alguna forma es contradictorio, pero eso es lo que está pasando. Luego tenemos el enfoque tecnológico. Bueno, hablemos de esta parte sociocultural porque se enfoca con la otra parte demográfica, que es la que yo quería tocarles. El componente sociocultural está conformado por factores sociales y culturales, que hablamos de la cultura, ¿verdad? Ritos, creencias, costumbres, valores, actitudes, tradiciones, estilos de vida, creencias, gustos y patrones de comportamiento. Entonces, alguna persona puede decir, pues a mí ya me dio Zika, o sea, ¿qué peor puede haber que el Zika, que el coronavirus en relación al Zika, ¿verdad? Que fue la otra epidemia que hemos tenido a causa del zancudo, que pues no se ha ido, ¿verdad? El Zika y el dengue. El dengue grave, la chikungunya, todo eso está ahí. Y esa es una cuestión sociocultural. ¿Por qué? Porque las personas pues nos acostumbramos a la epidemia, nos acostumbramos al zancudo, nos acostumbramos a que siempre hay una situación económica compleja y eso es parte del ambiente, es decir, es un estilo de vida que vivimos todos los hondureños, o sea, siempre tenemos una crisis de esto, una crisis de lo otro, una situación sobre tal. Y eso determina los patrones de comportamiento y los gustos y las personas pueden decidir o no informarse o pueden decidir o no mantener el cuidado. Entonces le dice, bueno, tenemos tantos casos de coronavirus, pero también tenemos tantos casos de dengue grave. ¿Qué quiere decir? Que estamos teniendo ciertas medidas, pero no estamos teniendo las medidas en cuanto al otro. ¿Por qué? Porque los estilos de vida no han sido enseñados para esos. Y por eso es importante el enfoque demográfico. Cuando yo uno la parte de la educación con la parte cultural, yo tengo que lograr una modificación en el comportamiento de las personas. ¿Quién influye en eso? La cultura de la empresa. Entonces, ¿qué pasaba con esta cuestión? ¿Por qué quería tocársela? Entonces, culturalmente, por ejemplo, voy a tocarles el tema del sector maquila, ni a favor ni en contra, es un ejemplo. Las maquilas siempre han tenido un cuidado respecto a la parte de salud y seguridad ocupacional. ¿Por qué? En sus contratos, ellos con sus clientes tienen que cumplir cláusulas para reducir los efectos del daño en las personas y para eso es la salud y seguridad ocupacional y parte de eso es el cuidado, la higiene, el manejo, reducción de los accidentes, la parte de derechos humanos, la parte del maltrato y todo eso. Entonces, con la pandemia, las maquilas han logrado como adaptarse de alguna forma al manejo de lo que es el cuidado en la línea de bioseguridad, porque ya tienen experiencia manejando otras cuestiones por sus contratos.
Entonces las personas se acostumbran a usar, por ejemplo, en ciertas empresas siempre han usado mascarillas por la parte del tamo en las plantas de costura. Y en algunas otras, un poco más técnicas, se han acostumbrado a utilizar los lentes protectores precisamente por estas condiciones solicitadas por sus clientes, ¿verdad? En el caso de la maquila. Así que esto se ha vuelto una cultura para ciertas personas y se les facilita. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso ocurre mientras estoy dentro de la planta, dentro de la empresa, independientemente a lo que se dedique. Pero una vez saliendo de la empresa, yo hago con mi vida y hago mis cosas como yo quiera. Así que culturalmente es lo que yo vivía dentro de la empresa, lo tengo que llevar a mi casa y lo tengo que llevar a cada lugar a donde voy. Si yo decido no solo cumplir dentro de la empresa con lo que la empresa me dice, porque es parte de las reglas, pero al salir de la empresa decido no mantener esas mismas medidas de seguridad, quiere decir que yo voy a exponerme y voy a traer el riesgo de afuera hacia adentro. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, si yo estoy educada para entender que si me enseñan aquí cómo debo generar el manejo y el cuidado, quiere decir que ese mismo manejo y cuidado lo debo hacer fuera de mi casa porque el coronavirus es más agresivo, mata. Mucha gente se sigue muriendo. Y yo debo mantener el manejo y el cuidado en otras áreas también, fuera de mi casa, dentro de mi casa. Así que aquí se unen varios patrones, la cultura, las tradiciones, los estilos de vida, los gustos. Y se los digo porque a mí algunas personas me han dicho que yo soy bastante exagerada. Y yo sí, soy bastante exagerada. Pero yo soy consciente de mí misma, del entorno, les estoy educando a ustedes, entonces yo también debo ser consciente de eso. Y eso es parte de mi cultura, de mi educación y de mis propios patrones de comportamiento como persona, que algunas otras personas también comparten conmigo, pero yo soy consciente que no todos. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces, dentro de las organizaciones, recuerden que estamos hablando de que la cultura y el entorno influyen dentro de los criterios gerenciales. Sobre esto, entonces, yo tengo que imponer dentro de la organización de manera cultural, tengo que imponer medidas de protección y cuidado. Y este es el gerente de salud y seguridad ocupacional de una importante empresa aquí en la zona norte. Y él me decía, mire Ruth, ¿sabe qué he tenido que hacer yo para enseñarle a estos trabajadores de esta empresa que tienen que cuidarse y usar su equipo de protección personal, que tienen que usar su casco, que tienen que usar sus guantes, que tienen que usar sus botas especiales porque la empresa se las compra? He tenido que mostrarles qué es lo que pasa cuando no las usan. Los pies mutilados, los dedos cortados, u otro gerente de una empresa que él manejaba la seguridad de varias plantas de diferentes cosas, ¿verdad? De costura y de mantenimiento y un montón de cosas. Y él me decía que tuve que mostrarles las fotos de los mismos compañeros de ellos cuando imprudentemente habían hecho o no habían manejado la parte de salud y seguridad propia, ¿verdad? Así que es un poquito fuerte, pero ¿qué pasa? Patrones de comportamiento y creencias y estilos de vida. Entonces, en nuestro país, el promedio de educación es sexto, séptimo grado con suerte. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que pelear contra el desfase de esos otros 6 años. Y esos 6 años golpean jóvenes y ustedes que se están esforzando en la universidad tienen esa diferencia. Entonces, si yo tengo 10, 15 años más de estudio que ustedes, es evidente que los tengo que mostrar. Y esa parte del estilo de vida, del cambio de los patrones de los comportamientos afecta, entonces tiene que volverse riguroso. Por eso es que algunas organizaciones, como parte de su estructura orgánica, determinan sanciones incluso. Sanciones por no uso de la mascarilla, ¿con base en qué? En la ley. Hay una ley de las mascarillas que dice que hay que usarlas. Hay un manual de medidas preventivas de salud y seguridad que las empresas utilizan y dice, aquí tenemos el reglamento de medidas preventivas y aquí está un manual que es a nivel gobierno sobre el cual se basan los manuales de las empresas y le hacen un llamado de atención al trabajador porque no andaba el casco, porque no andaba los lentes. Y esa cultura de ese cuidado ha logrado que algunas empresas y algunos trabajadores
logren evitar contagiarse de coronavirus. Por eso les hice la mención de los aspectos de la cultura antes, porque se vincula. Recuerden que estamos hablando de la visión omnipotente del gerente de recursos humanos, del gerente de la empresa, perdón, y la visión simbólica. Es decir, una visión simbólica es la capacidad de los gerentes de afectar los resultados que se dan en materia de desempeño y restringida por los factores externos. Entonces, ¿cómo un gerente puede generar resultados? Conociendo cuáles son los factores externos y cómo estos afectan el comportamiento de la organización. Bien, aquí les da algunos otros ejemplos que ustedes deben leerlos ustedes. Yo solo les estoy dando una explicación general, así que deben leerlos. Dentro de estos determinantes respecto al criterio gerencial es la incertidumbre del entorno, y la incertidumbre del entorno se refiere al grado de cambio y de complejidad característico del entorno organizacional. ¿Qué quiere decir? Que cuán compleja sea la organización, lo que está alrededor de ella, así será la reacción que tiene que generar la empresa. Y en la medida que yo voy identificando cuáles son las incertidumbres, los cambios en el entorno, yo tengo que identificar las formas de poder sortearlos. Y este grado de incertidumbre me lleva a entender la complejidad. ¿Y qué es la complejidad del entorno? La complejidad del entorno, lo cual tiene que ver con el número de componentes que conforman el entorno y con el nivel de conocimiento que tiene la organización sobre los mismos. Y aquí tocamos aquello que yo les decía de la matriz de gestión de riesgos. ¿Cuáles son los posibles riesgos que puede entrar la empresa y cómo pueden afectarla? Así que existe este grado de complejidad en el entorno y yo tengo que entender qué cosas están cambiando, qué cosas están pasando. Por ejemplo, la parte del coronavirus no estaba así como que en ningún plan estratégico ahorita, en ningún análisis, un montón de cosas que a veces hacemos, pero sí sabemos que existen cambios y sobre la manera como hayamos actuado con esos cambios, es que nosotros podemos sortear el trabajo que la empresa puede hacer. Es decir, si nos va a ir bien, hombre, si siempre nos va bien, si siempre estamos allí, pero no siempre se puede de esa misma forma. La complejidad se mide en términos del conocimiento que necesita tener la organización respecto a su entorno. Las organizaciones afrontan diversas formas de complejidad del entorno y los gerentes siempre tienen que tener un conocimiento más allá de lo básico que corresponde solo a la empresa. Es decir, yo no puedo estar viendo solo lo que ocurre alrededor de la educación superior, yo tengo que ver lo que ocurre a nivel general del contexto incluso de América Latina para poder traerles a ustedes esa frescura de lo que está pasando. ¿Qué tenemos que entender con esa misma complejidad? Y con estos entornos, los grupos de interés, los stakeholders o partes interesadas, también se les puede llamar así. Los grupos de interés son personas, pueden ser instituciones que tienen un efecto. La empresa puede tener un efecto en ellos o ellos pueden tener un efecto positivo o negativo en la empresa o la organización. Así que yo tengo que saber cuáles son mis principales grupos de interés y cómo van a afectarse. Por ejemplo, ahorita vamos a cosecha de café. ¿Qué tienen que ver los cafetaleros ahorita? Y de hecho un médico hizo una referencia al respecto. ¿Y qué fue lo que pasó? Por ejemplo, no nos vayamos, voy a tomarles el ejemplo de la pandemia y el corte de caña. Los trabajadores del sur, Choluteca y Valle, se mueven al norte para los tiempos de la zafra y se van a los ingenios azucareros. En los ingenios azucareros, pues empiezan a cortar la caña y todo eso. Una vez que terminó la zafra, es decir, la concentración de la epidemia estaba en la parte San Pedro Sula y vimos esta zona del Valle de Sula, ¿verdad? Terminó la zafra, los autobuses salieron de la zona norte y empezaron a cruzar Santa Bárbara, Comayagua y se fueron para la zona del Paraíso, Olancho, Valle, Choluteca. Cuando terminó la zafra y regresaron los trabajadores, en esas zonas geográficas se dispararon los contagios de coronavirus.
¿Por qué? Porque los trabajadores generaron la movilidad del virus. ¿En qué? En sus propios cuerpos, en la ropa, en los objetos que llevaban. Y muchas personas, por ejemplo, de la zona de Choloma, porque las maquilas lo suspendieron por 2-3 meses y no tenían la capacidad de mantener un espacio en Choloma, entonces tomaron sus cosas y se regresaron a sus pueblos. Así fue como el coronavirus llegó a esos lugares, a la zona rural. Así que todos esos son grupos de interés. Un grupo de interés, pues son los trabajadores, los clientes, los competidores, asociaciones, el gobierno, proveedores. Si vean que les estoy hablando de varios puntos, pero todo es parte de las decisiones que debe tomar un gerente y no solamente ver las cosas de una forma lineal. Es decir, yo no puedo ponerme a ver las cosas desde abajo, que si usted se pone sobre una mesa, es más probable que logre ver todo lo que está abajo y no solo si se pone al nivel de la mesa. Es decir, tiene que tener una mejor visión. Así que esto es lo que estamos hablando respecto a la cultura, el contexto administrativo, las restricciones, los cambios, los comportamientos que necesita tener un gerente para poder manejar de una forma adecuada la organización y poder tomar decisiones y condiciones que mejoren a los trabajadores y a los que están en ella. La cultura organizacional se aprende mediante las vivencias, mediante todo lo que nosotros hacemos. Y cuando yo tengo una cultura de aprendizaje, me es más fácil absorber cambios. Pero si yo no tengo una cultura de aprendizaje, yo no absorbo los cambios. Yo simplemente hago las cosas como quiero porque no me comprometo. Y cuando llegan los cambios del entorno, lo veo como que me están obligando o que me están maltratando. Así que siempre es importante. En este apartado podemos ver los gerentes en el contexto de la cultura, los tipos de decisiones gerenciales que se ven afectados por la cultura organizacional al nivel de las 4 funciones de la administración: planeación, organización, dirección y control. Para recordarlas, recuerden que la función de planeación y la función de control, yo planifico y controlo. Pero la planeación es el nivel de riesgo que deben incluir los planes. En la planeación es si los planes deben ser desarrollados por individuos o por equipos, el grado de análisis del entorno que debe realizar la dirección. En cuanto a la organización, ¿qué tanta autonomía debe otorgarse a los trabajadores? Si las tareas deben ser ejecutadas por individuos o por equipos, el grado en que los gerentes departamentales interactúan entre sí. La dirección, tipo de decisiones que afectan la cultura organizacional. La dirección, el grado en que los gerentes se interesan en aumentar la satisfacción laboral, cuáles son los estilos de liderazgo. Entonces, imagínense, estamos en una situación de emergencia. Tengo que permitirle a los trabajadores que si quieren o no quieren guardar medidas de bioseguridad. O sea, les doy autonomía al trabajador para que decida si quiere o no quiere. Si el descuido de un solo trabajador me puede infectar a 10, puede matar a 1 y puede hacer que me cierren la planta. Es decir, el descuido de un trabajador mantuvo cerrado 15 días un supermercado en Tegucigalpa. ¿Cuánto representó en pérdida para ese supermercado? Además del prestigio y de la garantía para los clientes. El descuido de un trabajador mantuvo cerrada una agencia bancaria en San Pedro Sula. ¿Qué representó esto? Para todos los trabajadores, para el trabajador que estuvo enfermo, para su familia, para los compañeros, y luego el costo que representó para la empresa en desinfectar toda la instalación, más el cierre de la operación de esa sucursal. Y siempre se siguió pagando alquiler. Es decir, esa decisión es sumamente importante. Es decir, cuando yo estoy en condiciones de criterios gerenciales, muchas veces el darle autonomía a un trabajador, no, a veces me le tengo que imponer. ¿Con base en qué? En una cultura fuerte, decirle, mire, la situación es de muerte. En cuanto a aspectos del control, si deben o no imponerse controles, en cuáles criterios se debe hacer hincapié,
¿Qué repercusiones habrá cuando se excede en presupuesto en particular? Los ejemplos que yo les acabo de dar son tipos de decisiones gerenciales en una situación de emergencia, que no me los estoy inventando. Ocurrieron y siguen ocurriendo. Así que cuando nosotros hablamos sobre la toma de decisiones, gestión de riesgos, criterios, tenemos que tomar en cuenta a la empresa, a lo que se dedica a la empresa y todo lo que está ocurriendo. Es decir, no podemos tener los ojos cerrados o visualizarnos solamente con un punto particular. Bueno, la parte de los temas actuales en la cultura, yo sé que ustedes pueden continuar con esta lectura complementaria con base en lo que ya les he explicado, la parte de espiritualidad en el centro de trabajo, que es un poco la línea emocional. Todos somos buena gente, nos llevamos súper bien, vamos a tomar cafecito todas las tardes, o sea que siempre, bueno, la parte de espiritualidad en los centros de trabajo es la expresión cultural de los valores, del sentido de ser, un poquito de la cultura de Google, que hemos visto incluso en las películas y en reportajes. Y esto corresponde al capítulo número 2, el contexto administrativo y restricciones de los desafíos. Espero que tomen la lectura completa, es decir, yo solo les he dado una explicación, ustedes deben leer el contenido completo del texto. Siempre deseándoles mis mejores deseos a seguir manteniendo el cuidado y a comprender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y siempre hacer lo mejor para nosotros y para nuestro país. Que tengan un feliz día y Dios les bendiga. Hasta pronto.